Bienvenidos a la asignatura de Administración de Proyectos. En esta ocasión abordaremos la temática relacionada a la gráfica de Gantt, la cual es un elemento muy importante para poder conformar y poder llevar a cabo un proyecto en cuanto a la administración de cada una de sus actividades. Antes que nada, conociendo un poco de la historia del surgimiento de esta gráfica, fue creado por Henry Lawrence Gantt. Es un ingeniero mecánico estadounidense a principios del siglo XX. Él propuso esta herramienta como técnica para establecer una relación entre el tiempo y la carga de trabajo que en su momento no era correctamente administrada. En este sentido, la gráfica de Gantt nace como una forma sencilla de planificar los proyectos, teniendo en cuenta diferentes factores determinantes, entre ellos las fechas de inicio y término, en este caso que nos conllevan a la duración de la actividad, las precedencias entre ellos, las interrelaciones, que posteriormente veremos cómo programarlos en un software denominado Project. Gráficamente este diagrama es una representación visual que está relacionado con un sistema de coordenadas, en este caso dos ejes. El vertical se localizan en él todas las tareas que se van a incluir en el proyecto, mientras que en el eje horizontal se sitúan todos los tiempos, y sobre este se pueden visualizar lo que son las barras, que más adelante de igual forma vamos a poder analizar. Y cuando todas esas actividades han sido detalladas, ya tenemos nuestra lista de actividades con todos los paquetes de trabajo que han sido conformados desde el inicio del proyecto, lo siguiente es programarlo, ¿no? Y esta técnica de la gráfica de Gantt nos da esta herramienta sencilla pero muy poderosa para poderla programar y administrar adecuadamente. También algunos le llaman gráfica de barras, ya que muestran tanto la cantidad de tiempo involucrado como la secuencia que se van a estar dando para desempeñar dichas actividades. Algunos elementos que debemos considerar incluir en el mismo y que son muy importantes para el éxito de este diagrama son las fechas. Las fechas deben tener fijado claramente un principio y un final, ya que si esto no se realiza de este modo, no se podrán lograr los objetivos, ¿no? Y podrán extenderse a más tiempo, que al final es más recurso que se puede invertir y es pérdida también de tiempo. O en su caso no comenzar, ¿verdad? Porque se va aplazando, ya que no está determinado claramente cuál es el tiempo en el que debe de iniciar. Entonces, en este caso se pide establecer las fechas de forma muy realista, siempre teniendo en cuenta la viabilidad de cada uno. También entre los elementos están las tareas. Estas tareas deben estar previamente bien identificadas cuáles son. Se debe lógicamente avanzar de las sencillas hasta las más complejas, y siempre hay que hacer un análisis muy profundo para no dejar ningún tipo de tarea fuera de este diagrama, ya que omitir alguno nos va a causar de que el proyecto se vaya retrasando, ¿no? Y esto también origina costos adicionales. Los plazos previstos, cada una de las tareas que se vayan señalando, vamos a iniciar en cierto momento. Hay que ver cuál es el plazo que está determinado para ello, y en este sentido eso va marcando al final, ¿no? Si son simultáneas o no las tareas, al final nos va a determinar el tiempo total para poder desarrollar el proyecto. Otro elemento es la tarea interdependiente, que se refiere a esto, que hay ciertas acciones que en algunos momentos se pueden realizar sin afectar a otras, pero también hay algunas actividades, algunas tareas que tienen una relación muy directa, y por esta razón debe tomarse mucho en cuenta para evitar errores, ya que no podemos iniciar una tarea
posterior si la previa que está relacionada no ha finalizado, y esto siempre es importante. Una ventaja es que el software que se comentaba, ¿no?, que podemos utilizar el project, pues siempre nos toma en cuenta esta interdependencia, y pues de una manera sencilla podemos visualizar cómo esta se va dando y cómo se van afectando los tiempos. Y finalmente pues el progreso, evolución, ¿no? El gráfico nos va mostrando cómo se va desarrollando el proyecto, qué tareas se van finalizando, cuáles están en proceso, y de esta forma en tiempo real podemos ir identificando cómo está el proyecto según lo que estaba planeado. Algunos ejemplos que podemos ver rápidamente, pues está aquí en pantalla, ¿no? Normalmente los diagramas tienen su lista de actividades, sus fechas de inicio y término, la duración, y enseguida pues se tiene en la parte superior pues los tiempos, ¿no?, que pueden ser días, semanas, meses, y debajo de estas pues están las barras, ¿no? Como decíamos al inicio, pues son barras horizontales que cada una representa cierta unidad de tiempo de acuerdo al encabezado, que en este caso son semanas. Entonces, si es una semana de desarrollo de la primera actividad, pues nada más ocuparía un cuadrito, ¿verdad?, que estamos aquí dentro de toda esta cuadrícula, que representa una semana. A veces son más, ¿verdad? Y en este caso se puede entender que estas dos son independientes entre ellas, y estas son interdependientes, al menos en las dos próximas semanas, ¿no? Se pueden realizar simultáneos, se pueden realizar de manera individual sin afectar la una a la otra, o se pueden se tiene que esperar que termine la una para que inicie la otra. Entonces en este caso tenemos que la primera actividad, que es un estudio de mercado, se tiene que finalizar para que inicie la siguiente, que es la constitución de un negocio, luego desarrollar la inversión, ¿verdad? Entonces son dependientes entre sí, y en estas 2 semanas pues puede ser simultáneo. Otro detalle es que observamos que hay una línea negra que está en el medio, que significa que es el avance del proyecto, que está en tiempo real, ¿verdad?, o es lo realizado. Hay otros que de repente utilizan pues doble, en este caso doble medición de tiempo, ¿no? En este caso unidades en meses y en semanas, y de la misma forma podemos observar que están en forma de barras, solamente que están divididos por fases, ¿no?, de la fase 1 a la fase 3. Entonces estos son formas generales. Un diseño específico no se tiene, ¿verdad? Podemos decir que no es estándar, pero pues la estructura en general sí es la misma para poder administrar, y es algo que nos propone Gantt para poder administrar correctamente un proyecto. Entonces si nos pasamos al software, vamos a poder observar que el software como tal es de Microsoft, y sus menús y su estructura es muy similar a otros de la paquetería, donde en la parte superior tenemos los menús, que en este caso contamos con archivo, tareas, recurso, proyecto, vista y formato, y tenemos en cada uno pues sus diferentes características que ahorita iremos analizando. Independientemente de la versión del project, en esencia pues va realizando cosas muy similares, y la programación que vamos a hacer a continuación de nuestro diagrama pues sigue los mismos pasos independientemente de cuál es nuestra versión. Entonces aquí en la parte superior tenemos una escala, vamos a retirarla momentáneamente. Nos vamos al menú vista, escala de tiempo, la retiramos, y ahora sí vamos a programar algunas actividades que pues ahorita son ficticias, pero que posteriormente nos vamos a servir para entender cómo funciona el project de Microsoft. Entonces una recomendación es de que nosotros nos vayamos aquí en la parte inferior y vamos a dejar o decirle al programa de que nuestro programa sea automático, ¿no? En este caso
una vez que finalicemos la configuración, nosotros vamos alimentando la información y se va generando pues las barras, las interdependencias entre ellas, los tiempos, sin tanta complicación. Entonces le ponemos programar automáticamente. Una vez que tenemos la programación automática, vamos a ir aquí donde dice proyecto. Hay ciertos menús, por ejemplo, información de proyecto, está campos personalizados, vínculos. Entonces el primero que debemos programar y que está muy relacionado a nuestro proyecto en cuanto a los tiempos es cambiar los tiempos de trabajo. Entonces de entrada vamos a crear un calendario. En este caso le podemos poner el nombre de nuestro proyecto según sea el caso. Yo le voy a poner, por ser un proyecto de ejemplo, proyecto 1, y dejamos por defecto activado hacer una copia de estándar del calendario. Le damos aceptar. Una vez que ya le dimos a esto, nos vamos a opciones, y aquí en opciones, en donde dice programación, vamos a indicarle a este calendario qué día va a ser nuestro primer día de trabajo en la semana. Entonces por defecto está en domingo. Normalmente el primer día de laboral es lunes. El año fiscal, cuando queremos que inicie, vamos a dejarlo así en enero. Y vamos a configurar cuál es la hora predeterminada de trabajo, ¿no? Suponiendo que es un proyecto que nos va a llevar ciertos meses, se trabajan 8 horas laborales con una hora de comida dentro del horario. Vamos a suponer que inicia 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, considerando que dentro de ese horario pues se tiene una hora de receso, ¿no?, para la comida. Entonces eso quiere decir que la jornada laboral efectiva son de 8 horas, por lo tanto son 40 horas a la semana, 5 días por 8, y días de mes pues serían 20, ¿no?, si son 4 semanas. Entonces los demás valores por defecto se mantienen como tal. Damos a aceptar y nos vamos a ver las semanas laborables. Entonces entramos a detalles y aquí seleccionamos lo que íbamos platicando, ¿no?, que son 5 días a la semana. Eso lo podemos hacer presionando la tecla Shift y vamos bajando la flecha, y tenemos que de lunes a viernes va a ser laborable para el proyecto, y el horario, como habíamos quedado, va a iniciar a las 8. Entonces lo modificamos 8 AM hasta la 1 PM. Entonces de la 1 se tiene el receso de 1 a 2. Entonces arranca nuevamente de 2 a 5 PM. Entonces después de configurar eso, le damos en aceptar. Ahí está. Le damos en aceptar. Y pasamos a la cuestión de excepciones. Una excepción se puede entender como aquellos días que no son laborables por alguna razón. Normalmente son días de descanso, son días que según cada país pueden significar un día de asueto. Entonces nosotros vamos a configurar nada más algunos días para entender cómo funciona este programa. Vamos a suponer que en enero, ¿no?, el primero pues normalmente no es laborable, pero nos damos cuenta que es sábado, por lo tanto no tiene caso programarlo. Si en dado caso
quisiéramos empezar a trabajar sábados, bueno, entonces ahí sí lo vamos a considerar. Entonces vamos a configurarlo para ver cómo funciona. Selecciono la fecha, en ese caso estoy iniciando en enero 2022 y el proyecto iniciará en el 2022. Selecciono el día primero y pongo que es año nuevo, ¿no? Así le voy a poner a esta excepción. Doy enter, o sea, es todo el día del primero de enero, el fin es el mismo primero de enero. Otras fechas que pudieran estar presentes, pudiera ser en cuestión de días de asueto, febrero, marzo, 21. Entonces el 21 de marzo sabemos que es el natalicio de Benito Juárez. Y normalmente es considerado también un día inhábil. Marzo, abril, mayo. Entonces, algunos días en mayo, ¿verdad? Bueno, en la parte académica a veces se da el 15 de mayo por la cuestión del Día del Maestro, pero pues aquí cae en domingo. Eh, Vamos a suponer en nuestro proyecto que queremos el 10 de mayo, verá que nuestro personal se vaya a descansar, que vayan a festejar el Día de la Madre. Vamos a considerarlo, ¿no? Como nada más como práctica. Día de la Madre. Ahí está. 10 de mayo. Junio, julio, septiembre. 16 de septiembre. ¿Sí? Vamos a poner Día de la Independencia. Y así, ¿verdad? Nada más como a modo de ejemplo podemos seguir programando dependiendo de las necesidades del proyecto. A lo mejor si necesitan tomar un día en la semana, alguna fecha en específica, por auditorías, en fin, se puede programar para prever que no sean considerados dentro de la planeación del proyecto. Entonces, en este sentido, le damos aceptar. Ya vamos a dejarlo hasta aquí. Septiembre, aceptar. Y bueno, hasta ahorita no estamos observando, ¿verdad?, algún cambio en nuestra área de trabajo, ya que nada más estamos programando. Y ahora sí me voy a información del proyecto, ¿no? Esta información del proyecto hace referencia a esta primera parte, ¿verdad? Esta área donde vamos a estar escribiendo las fases o las subpartes de nuestro proyecto. El comienzo del proyecto en automático dice que comienza el miércoles 13, ¿verdad? Yo puedo elegir otra fecha. Vamos a suponer que iniciamos el primero. Ya vimos que el primero no se elabora, pero de todas maneras vamos a iniciar el primero de enero. Vamos a programar que ese es el punto de partida del año. Y programamos también para el siguiente, ¿verdad? Fecha de hoy, fecha de comienzo, fecha de hoy. Bueno, ese se queda por defecto. Y el calendario es algo muy importante. El calendario que acabamos de programar, donde no trabajamos sábados y domingos, donde tenemos días de asueto, días inhábiles, pues está aquí generado en donde dice proyecto 1. Entonces seleccionamos proyecto 1 y le damos aceptar. Entonces aquí, si podemos ir observando en la parte superior, ya aparecen, vean, desde algunas fechas, 3 de enero, aquí vean, sábado. Este sábado, acuérdense que es primero, 2, inicia en 3, ¿verdad? Y si nos vamos moviendo un poquito dentro de lo que es la programación que acabamos de hacer, me voy a ir a marzo. Si recordamos el 21 de marzo como tal, lo habíamos programado como día inhábil, ¿verdad? Entonces pude observar aquí que no se reflejó. 21 de marzo 2000. Vamos a checar nuevamente qué es lo que pasó.
Ahí está, es lunes 21 de marzo de 2022. Entonces, revisando lo que es el calendario, pues no se puede observar que el día 21 de marzo sea pues inhábil. Y eso se debe a una razón, que aquí tenemos cargado nuestro calendario, pero no así en lo que es la parte donde vamos a ir nuestra programación de barras. Entonces, para poderlo tener a la vista, vamos a dar clic derecho sobre lo que son las fechas, vamos donde dice escala temporal y aquí nos vamos a periodo no laborable. Entonces vamos a elegir un color para que puedas marcarse aquellos días no laborables o días inhábiles. Entonces yo le pondría un color azul, le voy a poner una trama, algo que lo deje un poquito más pues no tan fuerte en color, y falta ahora pues poner el calendario. Entonces en nuestro caso pues le llamamos proyecto 1 y vamos a dar en aceptar. Y ahora sí, vean cómo se está marcando el día lunes que habíamos programado como no laborable dentro de nuestro calendario. Eso quiere decir que no se va a contemplar ese tiempo para realizar alguna tarea. Y lo mismo debe suceder en mayo. Recuerden que nosotros programamos el 10 de mayo, ¿sí? Nada más a modo de ejemplo. Y aquí está. En la semana empieza el 9, el 10 de mayo. Pues no hay actividades. Entonces ya tenemos programado correctamente nuestros días no laborables desde enero 2022. ¿Qué es lo que seguiría? Entonces nuestra siguiente actividad pues es ya empezar a definir nuestras actividades, nuestras tareas. Entonces a modo de ejemplo, de igual forma vamos a considerar que vamos a llamarle que nuestro proyecto va a ir por fases. Entonces yo le llamaría fase 1 y vean, como lo tenemos puesto en las tareas de forma automática, pues ya me sale pues la duración de manera pues automática por defecto el día 1, ¿verdad? O un día de trabajo, y va a iniciar el 3 de enero de 2022. Eso ya se puede modificar posteriormente. Entonces nosotros le vamos a llamar en fase 1 nuestra primera actividad, vamos a llamarle actividad 1.1, la siguiente actividad 1.2. Aquí deberían ir pues ya la descripción de tareas que ya se tienen, ¿verdad? Que ya están programadas previamente. Entonces yo le voy llamando de manera general actividad 1.3, actividad 1.4. Entonces seguidamente vamos a iniciar la fase 2. Esta fase 2 va a tener su actividad 2.1, actividad 2.2, actividad 2.3. La fase 3, vamos a llamarle así, va a tener su actividad 3.1, actividad 3.2. Esta a su vez vamos a ponerle que tiene una subactividad que le vamos a llamar actividad 3.2.1, actividad 3.2.2 y actividad 3.3. Entonces en este sentido podemos observar como automático o por defecto nos pone que duración un día, que todos están iniciando el 3, y aquí tenemos las barras, ¿no? Estas barras de tiempo que pues están representando un día de esta primera semana en cuanto está programado nuestro proyecto. Entonces lo siguiente pues es poder identificar cuáles son las tareas principales para nuestro proyecto. Entonces vamos en tarea. Nosotros en esta simbología que es como de aplicar sangría, podemos definir
cuáles son las actividades principales y cuáles son las actividades que dependen de la principal. Entonces si yo hago esto, vean cómo fase 1 se pone en negritas y está identificando que las actividades que vienen debajo de él son o pertenecen a esta fase 1. Hacemos lo mismo con la actividad 2.1. vean, se activa en automático. De hecho, esta primera yo puedo hasta agruparla. Esta actividad 2.2, actividad 3.3, 2.3, perdón. Luego tenemos la 3.1, la 3.2 y la cuestión de la 3.2.1, recuerden de que es una subactividad. Entonces le doy dos veces clic para que pertenezca a 3.2 y finalmente la actividad 3.3. Entonces vean cómo las fases se pusieron en negrita y en la parte gráfica pues las barras ya en la parte superior tienen señalado como si estuvieran agrupados una especie de resumen que en su momento es de un día. Entonces luego empezamos a definir la actividad 1, vamos a suponer que lleva 5 días, la siguiente lleva 3 días, la otra puede llevar 6 días y la 1.4 vamos a ponerle 8 días. Entonces vean cómo en automático están mostrándose las barras de acuerdo a lo que se está planeando. Entonces en este sentido pues la primera actividad que inicia 1.1 y dura 5 días, ¿no? El viernes, y la otra de 3 días, lunes, miércoles. El miércoles debe de finalizar. Y así podemos ver incluso un resumen, que quiere decir que como aparentemente son simultáneos, pues duran 8 días. Bueno, eso va a ir cambiando una vez que vayamos ajustando la interrelación entre las actividades. Entonces la siguiente actividad 2.1 vamos a suponer que dura 2 días, la siguiente es 7 días, la otra 2 días. En la fase 3 aplicamos lo mismo, 5 días, actividad 3.2, 4 días, 2 días y finalmente la última vamos a ponerle 6 días. Entonces en este momento todas las barras están entendiéndose como que si fueran simultáneas. Entonces, ¿qué es lo que faltaría especificar? Pues, ¿cuál es la interrelación entre ellas, ¿no? Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. Una es dando clic a la actividad y aquí en el menú decir, bueno, quiero vincular esta actividad con la 1.2, selecciono las dos y les doy en el icono vincular. Entonces selecciono, presiono la tecla Shift o Control, dependiendo si están cerca o no. Aquí nos está recomendando dividir la tarea, ¿verdad? Pero también hay otras opciones. Una de ellas, vean, cuando me posiciono en la parte superior, sale una especie de icono, como si fuera una cruz con flechas. Yo presiono la tecla Control también y la conecto con la siguiente barra. ¿Qué es lo que hizo? Pues señaló de que tiene una interdependencia y una vez que se finalice esta, inicia la otra. Y puedo hacer lo mismo con la siguiente. Yo doy clic, sostenido, suelto y también hay una interdependencia. A lo mejor esta dos conectarla con esta y vean, estas dos ya son simultáneas, pero tienen que esperar que termine la actividad 2. Luego yo puedo decir que tengo una interdependencia con con y al mismo tiempo con ¿no? Entonces vean cómo están conectadas entre ellas y se empieza a extender de manera sencilla lo que es nuestro diagrama de Gantt. Entonces voy a ir interconectando entre ellos y pues le puedo decir que también esté interconectado con Entonces ya podemos observar
cómo inclusive las barras están relacionadas entre sí. Y algo que es muy importante es que los tiempos, vean, de la fase 1 me dice que son 16 días, de la fase 2 son 11 días, de la fase 3 17 días y de la actividad 3.2 6 días, ¿no? Que si sumo, ¿verdad? Pues me deben dar los 7 días porque hay algunas actividades que son simultáneas. Si yo quiero poner acá el título del proyecto, lo voy a llamar proyecto 1. ¿Sí? Igual se puede hacer. Estos tres pues vamos a estar relacionados al proyecto 1. Vean, los seleccioné a los tres y les dije que quiero que se muevan a un lugar en medio de la sangría. ¿Para qué hice esto? Pues para poder saber el tiempo total de mi proyecto. También se pudo hacer el inicio, entonces no hay ningún inconveniente por ello. Entonces aquí nada más era identificar que en cualquier momento también puedo insertar, puedo retirar filas, puedo agregar actividades si se me olvidó alguna, pero lo ideal, como vimos al principio, es que no se deje nada pasar. Y también vean, en automático tenemos las actividades predecesoras, ¿no? Quién va antes, quién va después de nuestro proyecto por cada actividad. Entonces de manera sencilla, vean como ya tenemos un diagrama de Gantt, ya tenemos las barras interconectadas y estas al mismo tiempo pues nos da la oportunidad de observar de manera gráfica cómo se van desarrollando, ¿no? Ya tenemos retirado los días que no son laborables, algunos inhábiles, otros solo son sábados y domingos, y todo eso pues ya no cuenta dentro del proyecto. Algunas ocasiones también se pone algo que se conoce como hito. Este hito pues es un elemento que pues no tiene tiempo, solamente es como una marca que nos ayuda a ver dónde inicia nuestro proyecto. Aquí está, vean. También lo puedo conectar de la misma forma, presiono control, lo conecto acá y vean. Y también puedo poner un hito al final y le voy a llamar como tal. Es inicio del proyecto, este es fin. Ahí está, no tiene duración, 0 días. Y este lo voy a interconectar con el último elemento.